¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Vamos a pasar la clase del día de hoy. Ay, disculpen. Recordando que estamos en el ciclo del proceso de rehabilitación, de la introducción de la rehabilitación, vamos a comenzar con algunas estructuras de rehabilitación en función de las funciones psicológicas superiores. Recordando que las funciones psicológicas superiores son algo más que la función característica cognitiva que se realiza como parte base de la función. La función es una cosa distinta. La función cognitiva es otra situación. Ya revisamos memoria, vimos algunos aspectos de cómo incrementar, mejorar, estimular esta parte de la memoria y vamos a encargarnos en esta clase a empezar a ver el tema de la rehabilitación de la atención. Y a ver, cuéntenme, muchachos, ¿qué entienden por rehabilitación de la atención? Vamos a ver un concepto que está muy frecuente en cada vez que tenemos clase. Atención. ¿Qué entienden por atención? ¿Qué revisarán por atención? Díganme. Porque cuando vemos atención, yo suelo pensar que poco hemos avanzado como ciencia psicológica y aún más como ciencia neuropsicológica. Pero cuéntenme, chicos, ¿qué entienden por atención? Fátima, que tiene años que no la veo. No la escucho. Los veo, los leo. Estoy al pendiente. Proceso de selección nos dice Javi. Ok, ok. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que es una habilidad para estar consciente de tu entorno. Habilidad, conciencia, proceso, ok. Alguien más que nos apoye con su definición de atención. Porque curiosamente hay definiciones de atención para aventar arriba. Porque hay como 7, 8 escuelas de pensamiento en donde se distribuye o se dirige la atención. Nos dice Liz, es la capacidad de observar lo que nos interesa, ¿ok? Ya nos menciona otra condición. Liz dice que es una capacidad, Javier que es un proceso, ahorita, aguántenme. Ricardo, nos dijiste que qué es. Ay, dije que era la habilidad como de tener esta conciencia del entorno. Mm, También una capacidad, No, yo creo que es habilidad. una habilidad. Proceso, capacidad y habilidad. En mi definición personal de atención estoy un poquito más enfocado, más consciente con la opinión de Liz. Ahorita daré mis motivos, pero entiéndase que dentro de la literatura se puede encontrar cualquier característica de esas situaciones. ¿Alguien más? Vamos, chicos, vamos a cooperar. Si leyeron sus artículos, entonces, este, significa que podemos lograr un poquito más de resolución. Vamos a dividirlo como la clase anterior. Ahorita vemos una parte teórica de lo que implica el proceso de atención y la próxima ya nos vemos algunas técnicas. Nos dice Fátima, otra habilidad es una habilidad para seleccionar. ¿Qué seleccionar? Y concentrarse, ok. Eh, la atención es bien compleja porque es uno de los procesos cognitivos que va a estar subyaciendo, que va a estar en base para poder promover y generar todos los demás. Habíamos dicho en las clases que hay un proceso similar a la atención.
en donde necesitamos estar enfocados, base, para poder generar esta situación, esta circunstancia. ¿Cómo se llamaba eso? En donde nosotros no podemos desarrollar psicología si no tenemos lenguaje. No, porque, bueno, sí, que también es básico, pero recuerden los bloques funcionales complejos. Concentración. Un estado de conciencia, un estado de vigilia para poder generar la actividad humana, la actividad consciente. Durmiendo nunca la podríamos generar, en un estado vegetativo tampoco. El chiste es de que nosotros tengamos esta habilidad básica de sobreponer y extrapolar nuestra vigilia, Sería la concentración. concentración. Pero, ¿qué es concentración? Veamos la palabra, concentro, ¿no? Entonces es una forma de enfocarme al centro de algo, Sí. ¿ok? Vamos generando definiciones, vamos construyendo a partir de ello. Es curioso, les comentaba, cuando veo los intentos de definición de la atención, se nos explota todas las habilidades circunstanciales del desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque la atención es un proceso que por lo menos en los últimos 10 años ha estado de una boga que no tienen ni idea. Todo el mundo está estudiando la atención. ¿Por qué? Porque es el parteaguas para el inicio de la conciencia. Si nosotros no tuviéramos procesos atencionales y aguas, estamos hablando ya en definiciones, si no tuviéramos procesos atencionales, curiosamente no habría situaciones de exploración en función de esta conciencia. Y miren que la atención a veces pareciera que no es una forma indispensable de la función psicológica superior, a menos que quisiéramos darle alternativas de voluntad y de automatización o de reflejo directo. Veamos algunas definiciones para que nos intente quedar un poquito más claro y vamos entrando en el debate, ¿les parece? ¿Qué debe de incluir una definición de atención? Entre ellos, que esta definición incluya la intención del cumplimiento de metas. Si nosotros no tenemos un proceso atencional en función de una meta, lo único que tendríamos sería fuerza bruta. ¿Por qué? Porque la atención está alrededor de múltiples características de enfoque, sí de fuerza, sí de procesos, sí de mantenimiento, sí, pero depende de dónde queramos ver este proceso atencional, el que nosotros pudiéramos tener diferentes maneras de enfoque o no, tener diferentes formas de proceso y de etiología, disculpen, o no. Y en ese sentido, Luria nos daba algunos intentos de definición. Es un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre ellos. Ah, bueno, pues así por sí, ¿no? Porque Luria le pega a lo seguro, nos dice, proceso selectivo de la información necesaria que consolida los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente de ellos. O sea, es una definición en 3 segmentos. Es válido que tengamos un proceso que se defina a sí mismo 3 ocasiones, que se describa a sí mismo 3 veces. Un proceso consolidado que mantiene el,
que se mantiene constantemente bajo el control de un supramodal distinto que ejecute en un control permanente. ¿Creen que sea válido esta definición de Don Luria? Y miren que Don Luria le sabía. Proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento del control permanente sobre estos. Nos dice Liz, pues sí, porque él escribió libros, juá, juá, juá. Sí, ahora veamos un poquito estructuralmente la definición de Don Luria. Don Luria nos menciona tres aspectos de la atención porque probablemente existan tres modalidades distintas de la atención. No es lo mismo la atención que yo presto en este momento en clase a la atención que debo de mantener muy constante sobre el monitoreo de lo que ocurre a mi alrededor. Como se nota, mi proceso atencional del estado de vigilia peligra porque tengo cierto grado de somnolencia. Entonces, en ese sentido, tengo que procurar consolidar, enfocarme en un elemento externo para poder hacer que esa situación sea secundaria. Y bueno, volviendo a Luria. Luria nos cuentea, ¿sabes qué? Pues puede ser que sean muchos tipos de atención. Él y la escuela rusa proponen a los procesos atencionales como procesos voluntarios e involuntarios. Y en la práctica eso es lo que mejor me ha servido para discriminar las características atencionales de los pacientes en evaluación. Pero muy complicado cuando esas características no son replicables en otros contextos. ¿Sale? O sea, no necesariamente responden a las otras escuelas de pensamiento. Y bueno, veamos una definición un poquito más completa, un poquito más amplia, un poquito más actualizada. Claro, 60 años después de la que dio Luria, pero bueno. Uh, la atención es un mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos operacionales de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Subyace otros procesos cuya alteración afectará las actividades de la vida de las personas. Y esta definición se dio en el 2004. Ok, chicos, cuéntenme, ¿cómo lo entienden? Mecanismo implicado directamente de la activación y el funcionamiento de los procesos y operaciones de la selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Ah, entonces ahora la atención es una actividad psicológica. Trabaja con las actividades psicológicas. Se los dejo tantito de tarea. Vamos a parafrasear esta definición de atención.
¿Alguien sigue vivo? Ok. Mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Subyace a otros procesos cuya alteración afectará las actividades de las personas. Hola Yadari, buenos días. Bueno, y vamos encontrando pequeños bemoles en cada una de estas definiciones. Uno, subyace la vida psicológica, la actividad psicológica, necesita estos aspectos de intervención en la vida psíquica y va a estar relacionada directamente con el activamiento y la funcionalidad de múltiples otros procesos alrededor, ¿no? Bueno. Entendamos entonces un poquito nuestras definiciones. Nos habían dicho... Javier, proceso, Liz, capacidad y... Ricardo nos había dicho... Ay, Ricardo, de que no lo escribimos se me va. Si lo pudieras escribir en el chat para tenerlo presente, ¿va? La habilidad, ajá. En ese caso, observemos. En función de lo que nos comenta Liz, estamos observando una capacidad, porque es una situación base subyacente a procesos de alteración, a mantenimiento, a distribución, a programas dentro de una función sostenida. Y observen que el mantenimiento viene directo de la definición de Luria. Mantenimiento de un control permanente sobre ellos. Entonces, la atención va a ser una cosa rara que regularmente va a estar motivada en nosotros mismos, para nuestros procesos, para nuestros focos de atención, nuestros focos de percepción, que a su vez nos permitirán desarrollar el resto de la actividad psíquica. La atención quizá es la función psicológica superior más subestimada que tenemos. Se observa entonces el diagrama del proceso atencional del lado derecho y miren, es terriblemente complejo. Nace desde una condición dorsolateral prefrontal. No, ajá, muchas gracias Ricardo. Habilidad de la conciencia del entorno. Ok. Nace a partir de una necesidad técnica gigantesca del lóbulo frontal y conecta con áreas de la corteza, pero también se nos va directamente a áreas talámicas, reticulares, cerebelares del aspecto subcortical, o sea, nace en el tercer bloque, pero repercute en el primer bloque. Si la película está aburrida y yo estoy cansado, ¡guau! De repente mi información reticular va a descender. Si de repente el profesor como que no atiende, como que habla como viejito, como que parece que está dando misa en clase, entonces toda mi formación reticular se va a caer y nos va a exigir que descansemos. Si de repente mi habilidad atencional no logra enganchar, no logra tener una condición base y sustentada para tener estas situaciones específicas de un programa de televisión, una música, una canción, un programa de radio, una conversación, una cita que tengamos, nuestro pico atencional se va para abajo. Entonces, dentro de la mecánica de Liz, esta capacidad va a entrar en un buffer gigantesco de captación, de almacenamiento. Pero como se lleve eso, el programa, la forma, la vía, el camino en donde se distribuya, eso sí tiene diferencias estructurales. Veamos algunos modelos de atención. Vamos a procurar entender esta atención como una condición cognitiva en donde vamos a recibir información y vamos a exaltar información. Vamos a meter y vamos a sacar. Y observen que aquí tenemos para estos modelos atencionales un modelo de working memory, o sea, memoria de trabajo. Ya habíamos visto la memoria de trabajo como parte exclusiva
¿De qué otro segmento, de qué otra clase? Como el decrépito. ¿Quién es el decrépito? No sean así con sus maestros, muchachos, tan bonitos, tan promovedores que quieren ser con ustedes. ¿O se refieren a mí? Ah, el don. Ajá. Pues sí, que le aguanten las mañaneras que les pagan para hacerlo, porque ahí está su motivador. Entonces, el working memory regularmente va a estar en función de un input que va a pasar por un ensayo, codificación y recuperación, almacenará o mantendrá información en the permanent storage, o sea, el depósito permanente, y esta transferencia de la información es técnicamente igual a un proceso de memoria de atención que revisamos, tenemos, buscamos, incluimos dentro de los modelos de memoria. ¿Por qué entonces aparece en una modelización del aspecto atencional? Por la capacidad de la memoria de trabajo, el proceso que sigue de ensayo, codificación y recuperación, y su traslación al output, o sea, a donde tenga que ir estos modelos de atención, estos modelos atencionales propuestos. Hasta aquí vamos bien. Entendemos que la atención es un proceso, que esta atención es de en función de magnitudes, y que esas magnitudes en general se sugieren desde las definiciones, múltiples intervenciones de múltiples tipos de atención. No es que una atención ya valió y las demás no funcionan, sino que vamos trabajando el proceso global generalizado de una entrada de información, una salida de información, y métodos, elementos cognitivos que nos permiten su manejo. Y miren, aquí tenemos una forma de dimensionar este aspecto atencional base. Podemos hacerlo por su intensidad o por su selección. Veamos primero por los aspectos de intensidad que puede estar marcando. Tenemos un modelo de atención sostenida, atención selectiva o focal y atención dividida. ¿Qué nos dice el modelo de atención sostenida, Liz? ¿Puedes apoyarme en su lectura? ¿De mi lectura de qué? ¿De dónde saqué eso? No, de aquí, de atención sostenida. Persistencia. ¿No lo captas? Solo que me apoyas a leer lo que dice atención sostenida, Liz. Bueno, es persistencia del rendimiento de la atención a lo largo del tiempo. Nos está dando una dimensión de intensidad en donde tendremos una persistencia a lo largo de los segundos, minutos de los procesos. La atención selectiva o focal nos permitirá procesar estímulos diversos y dar respuesta a solamente un estímulo de los mencionados. ¿Se entiende? En ese sentido, pudiéramos seleccionar cada uno de los diferentes núcleos atencionales para quedarnos con ellos. Y veamos en función de la dimensión selectiva específica. La atención dividida va a procesar estímulos diversos y dar respuesta a dos o más de ellos. O sea, la atención dividida nos mantendrá característicos para realizar actividades y vernos capaces de realización. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Oye, Vicente, ¿Sí? y entonces si decimos que una persona tiene mayor capacidad, podemos decir que tiene mayor capacidad en sentidos de memoria, de atención, etcétera. Si tiene mayores habilidades, es que tiene,
¿cómo? Ahí ya no me cuadra así como las definiciones. Ajá, mira, se entiende por la observación natural y normal que hay personas que tienen mayores capacidades que otras. Me queda claro. Si vamos desde la teoría básica de cómo funcionan las neuronas, a menos que una persona tenga mayores receptores, a menos que una persona tenga mayor número de neuronas, a menos que una persona tenga mayores capacidades neuromoleculares de llevar oxígeno y nutrientes a su cerebro, podemos decir que los cerebros son virtualmente iguales unos a los otros en estado de normalidad. En la patología no, con chicos con crisis convulsivas no, con chicos con trastornos de disociación no, o sea, hay situaciones en que no podemos parar necesariamente estas habilidades que están alrededor. Sin embargo, sí hay personas con mejores procesos que otros, con mayor facilidad para reintegrar y encontrar estos procedimientos en uno o en otro. Y muy probablemente lo que tengan sean mayores formas de reaccionar ante las adversidades, mayores situaciones que pudiéramos... Sí, ahorita vamos a explicar eso, Javi. Mayores situaciones que pudiéramos entender o encontrar durante el desarrollo de los mismos seres humanos. ¿Hay mejores que otros? Sí, por los heurismas, sí, por las formas en las que yo aprendo a ejecutar mis programas motores, por la manera en que yo logro coordinar y estructurar los elementos de mi memoria, por la forma en la que yo logro enfocar, sostener, dividir mi atención y la fuerza atencional que tengo en ese momento. Entonces, vayamos a contestar un poquito a lo que dice Javier. En este modelo observamos que hay características específicas de la atención dentro de la manera de sobrellevar el aspecto de la dimensión de su intensidad y de su selección. Ahora sí podemos hablar de una masa, ahora sí podemos hablar de una capacidad, sí podemos llegar a la tienda y decir, señora, deme 5 pesitos más de atención, porque van a ser muchas las atenciones perfectamente diferenciadas y divididas entre unas y otras, que a su vez, al poder enfocar, al poder mejorar, al poder dimensionar mejor esas circunstancias, tendremos mayores procesos atencionales, más ávidos, más fuertes, más complejos, más diversificados, por así decirlo. Vamos a contestar un poquito lo que nos dice Javier. No sola, curiosamente, en este caso no entra tan sencilla la explicación, Ricardo. Sí, las mujeres tienen mayores capacidades de atención sostenida, pero técnicamente todos tenemos las mismas habilidades, no importando el género, ni siquiera la raza. ¿Por qué? Ajá, eso te había entendido. O sea, que todos tenemos las habilidades, siempre y cuando no sea algo patológico, pero tenemos diferentes capacidades. Ya. Y en este caso hay, en procesos de rehabilitación, hay que entender esas capacidades para que se puedan hacer intervenciones eficientes, porque si no, vamos a estar sujetos a trabajar con algo que sabemos desde el principio no puede cambiar, que son esta gran carga neuronal que se tiene y que a veces se pierde por un accidente, por un balazo, por un choque, por una cercenación de esa área cerebral. Sigamos con el ejemplo. En este modelo, la atención va a tener dimensiones de intensidad y de selección. La intensidad nos los va a dar una atención sostenida, en donde yo debo de fijar este elemento para poder lograr diferencias a mediano o largo plazo. Y en la atención sostenida se encuentra la persistencia del rendimiento de la atención
a lo largo del tiempo. Mayor tiempo voy a lograr enfocarme en determinado estímulo, en determinado foco perceptivo. ¿Por qué? Porque estamos con su intensidad. Pero hay un segmento de la atención que nos va a manejar el aspecto selectivo o focalizado. Y la atención selectiva es el procesamiento de estímulos diversos y dar respuestas a solo uno de estos estímulos. Tener esta atención selectiva me permitirá procesar estímulos diversos y dar solamente una respuesta cuando logro excluir uno de ellos. Estamos en una multitud, la multitud está llena de mujeres y nuestra atención selectiva se va a ir solamente a ver a las rubias. Entonces vemos morena, 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 pelirroja, morena, morena, rubia. Morena, 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 pelirroja, blanca, rubia. ¿Por qué? Porque la atención va a procesar cada uno de esos estímulos para dar respuesta en uno. Y tenemos un proceso de atención dividida en donde los procesos de los estímulos diversos dan una respuesta a dos o más de ellos. O sea, voy a tener una respuesta a dos o más de estas características en función de que continúe ejecutando y esforzando esos dos estímulos. Ahora bien, esto es un modelo de atención. Observen que en este modelo de atención nos está mencionando Mesulam la parte de la memoria de trabajo que técnicamente pertenece al segmento de memoria, ¿no? Bueno, tenemos otro modelo, este modelo es de Baddeley. No es cierto, de Solver. Solver es un excelente neurorehabilitador, un rehabilitador cognitivo muy bueno, que tuvo una expresión de uno de sus mejores libros en el 2002. Y él, con ayuda de su otro investigador, nos permite observar un modelo clínico. ¿Cuál sería la diferencia entre un modelo experimental y uno clínico? Y muy probablemente el experimental solo sirva para entender el proceso neurofisiológico de la atención, pero no nos diga necesariamente cómo se puede rehabilitar la atención. Y en el modelo original de la atención aparecen 5 elementos distintos. La atención enfocada, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. La atención sostenida, que sea focused attention, es una respuesta básica a estímulos. Y volteamos, y centramos, y atendemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos están dando un foco atencional adecuado en el manejo de este estímulo. Una atención sostenida es de que yo mantenga fijos mis elementos, y una memoria de trabajo, pues bueno, es de que yo pueda manipular toda la atención que se encuentra en el Blackboard, en mi escritorio, en mi pizarra mental, y lo pueda llevar a un proceso de memoria de trabajo. Tenemos una atención selectiva, que es la distractibilidad, atención alternante, que es la capacidad de flexibilizar el cerebro, y la atención dividida, que es la habilidad de responder a dos tareas de manera simultánea. Y ahí se aplica lo que nos dice Ricardo. Las mujeres tienen muchísimas más habilidades para poder tener manejos simultáneos de la atención. Veamos este modelo de atención.
Este modelo se enfoca a los factores de las medidas de la atención, cómo mediéramos la atención. Y la podemos medir por sus variables de control y de velocidad del procesamiento, y el control va a tener inferencia en el control de la inferencia, de la flexibilidad cognitiva y de la memoria operativa. Es más complejo y más completo esta definición, no lo creería, sinceramente. El modelo clínico de atención nos ayuda a dar muy buenos resultados cuando se trata de niños que lo pueden lograr, niños que lo pueden hacer. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿La sé? Ok. A ver, déjale en la que sea en inglés, por favor. En la sexta. Ajá, rápido. No, voy a anotar algo. Claro, no te preocupes. Atención sostenida, dividida, alternante, selectiva. Mm, Esta capacidad alternante, Vicente, es cuando a lo mejor estoy haciendo algo y de repente puedo cambiarle rapidísimo a hacer otra cosa y después le cambio y vuelvo a hacer la misma cosa y después le cambio rápido y vuelvo a hacer una cosa nueva. Estás en el WhatsApp y le estás escribiendo un mensaje a tu novia, otro a tu esposa y otro a tu amante. Ujú. Y puedes llevar 3 conversaciones al mismo tiempo. Muy mal ejemplo, pero muy buen ejemplo. A veces cambian de modalidad. Estás escribiendo un mensaje, estás manejando en carretera y te estás tomando una cerveza. Pero, curiosamente, esos 3 es boleto para un accidente automovilístico. Oye, pero ahí es como, mm, tiene que haber algo en el cerebro que regule, ¿no? El nivel de, como, le voy a prestar atención, o sea, aunque sí puedo alternarla, pero das como prioridades. Sí, entre ellos es el nivel de la activación reticular. Recuerda que tienes muchísimo más foco de atención cuando saliste de la ducha después de haber dormido 8 horas, a que si dormiste 3 horas y llevas un cansancio acumulado de varias semanas. ¿Por qué? Porque todas esas características te permiten un modelo. Ujú. Ahora, entiéndase que este es un modelo clínico, o sea, que se utilizan esas divisiones para entender el proceso, pero sobre todo para intervenir en el proceso. Esto no es ciencia básica. Ciencia básica se empieza a observar acá, se empieza a observar acá, en Mm, donde nos interesa teorizar la naturaleza de la atención. Pero en este caso nos interesa sobre todo mantener el aspecto informativo ok, y no mantener la capacidad de intervenir en el proceso. Y miren, esto es importante. Esto, si bien es en español lo que está mencionando, no tiene o no cuenta modelo original del libro con esta característica de arousal. El arousal sería la capacidad de estar despierto y de mantenerse alerta. Implica la activación general del organismo. Implica estar despiertos técnicamente. Arousal nos va a dar esa fuerza, ese empuje que nos permitirá realizar la acción. Está el chamaco con motocicleta preciosa y una chamarra de cuero, entonces no hay algo que me dice si quiero ir a verlo, quiero prestarle toda la atención posible, pero viene un problema dificultoso cuando vemos que no tenemos fuerza, que no queremos preguntarle su nombre o que no tenemos una capacidad para mantenernos alerta y poder contestar lo que a lo mejor esta persona lo haría. Pero arousal se mantiene sobre todo en esta intención de despierto y mantenerse alerta.
me apoya con la forma descriptiva de la atención focal? Yo. Ujú, Habilidad para enfocar la atención a un estímulo. ujú. Este cerebrito de la usar, ¿sale? ¿A qué se va a referir enfocarse en un estímulo? Pues es lo que yo había puesto, ¿no? Como que enfocar toda una atención a lo que deseas. Ujú. Pero va a ser solamente una definición, ¿sale? Entiéndase que hay más espectros de la atención y lo que tú mencionas es atención focalizada, solamente a algo, a sus ojos, a su sonrisa, a su dinero, solamente a algo, a sus presentaciones, a sus palabras, solamente a algo, a su posición dentro de la sociedad, a su vivienda, a su auto. O sea, enfocamos todo lo que podemos observar a un plano mental atencional, preferente y muchas veces voluntario. ¿Sigues con el micrófono abierto, Liz? Ah, no. ¿Puedes echarme la mano con la atención sostenida? Atención sostenida. Capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo prolongado. Y entonces, ¿cómo lo entiendes, Liz? Pues sería como estar en clase, que puede pasar un tiempo, o sea, una hora y estás prestando atención. Y se No, está algo prestando así. atención, pero sobre todo se tiene el enfoque de algo alrededor del tiempo, ya sea un pensamiento, ya sea una idea, ya sea un proyecto, ya sea un trabajo físico. Sostenemos esta información a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Liz. De nada. ¿Alguien que nos pueda explicar la atención selectiva? Forrest Gump se mantiene con la atención sostenida todo el tiempo. Bubba se mantenía con la atención sostenida todo el tiempo. Vamos a la selectiva. ¿Quién apoya en la lectura? Yo. Sí. Dice, capacidad para seleccionar de entre varias posibles la información relevante a procesar o el esquema de acción apropiado, inhibiendo la atención de unos estímulos mientras se atiende a otros. ¿Eso cómo lo entiendes, Yadari? Que tal vez solamente recuerda, bueno, está en su memoria lo que más le interesó, lo que más le llamó la atención. Aguas, en la memoria no se supone ya es otro proceso. Sí, tienes razón, perdón. No te preocupes. Repito, la atención es tan parte de nuestra vida cotidiana que es difícil despegarla o es difícil conceptualizarla exclusivamente. De su ronco pecho, Yadari. Síganlo intentando. Pues nada, que es como lo que te llama ahora sí la atención, lo que más te gusta, donde le prestas más el foco. Bueno, para mí es eso. Y de repente podemos decir que es una visión como de túnel. Ignoro todo lo demás salvo lo que quiero observar. No me importa que ya me puso el cuerno, que ya le marca a sus novias, que ya tiene fotos con otras, sino yo sigo clavadísimo con que vamos a volver algún día, ¿no? Voy a observar el panorama general y voy a ir quitando todos los estímulos que son irrelevantes para mí y voy a permanecer súper enfocado en algo o en alguien. Mi atención sostenida sería técnicamente altísima, ¿no? Atención alternante, ¿quién me apoya? En la anterior, la atención selectiva estaríamos hablando de un Wally.
Alternante, su lectura. Yo, es la capacidad que permite cambiar el foco de atención de forma sucesiva entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. Ajá, ¿cómo es eso? Pues, fue lo que te expliqué hace ratito. Técnicamente no. ¿No? Recordemos que cada uno de los procesos atencionales tiene características y habilidades específicas. Por ello es tan complicado entrarle a la atención, porque no hay una atención ni una definición de atención, sino hay múltiples definiciones de atención que recaen o repercuten en las habilidades próximas. Y el objetivo es de que puedan diferenciar perfectamente ahorita cuál es una y cuál es otra, para que podamos rehabilitar esas con ciertos ejercicios que no se especifican como ni dónde, ni cuáles, ni por qué es. Entonces, a ver, de su ronco pecho, muchacho. Oye, Vicente, y así como puedes rehabilitar, puedes fortalecer o puedes maximizar habilidades. Sí, se puede, y sobre todo con la atención. De hecho, la atención es de las únicas pocas que necesita fuerza bruta para poder aumentar. Así como un músculo, no hay forma en que tú lo hagas crecer más que rompiéndolo poco a poco y lentamente. La atención es de las poquitas que responden a la fuerza bruta. ¿Y cómo sería esa fuerza No bruta? modelos de atención, pero sí algunos. ¿Cómo sería esa fuerza bruta? Bueno, no creo que nos desviemos mucho. Y ahorita te contesto la tuya, Javi. Tenemos un perro. Este perro come todo lo que ve a su paso. Ok. Entonces el entrenador del perro va a ponerle su alimento y va a sentarlo a que vea el alimento. Mientras más tiempo pase el perro viendo al alimento sin comerlo, mayor entrenamiento estará dando a este proceso de selección de atención, ¿qué? Selectiva, porque ya no le va a importar el ladrón, ya no le va a importar el amo, ya no le va a importar los niños ni los ratones, le va a importar algo que está fijando. Y si logra mantenerse así 2, 3, 4 días, tendrá mejor control atencional. ¿Se entiende? Control atencional selectivo. Oye, y un alternante a lo mejor podría ser, no sé, vas en el centro, ¿no? Y ves que hay muchas tiendas. Entonces el encargado de la tienda tiene que estar atento a estar cobrando, a que no le roben, a que ya pasó tal, ta, ta, ta. O sea, sería como una manera de ejercitar esa atención alternante. No, sería lo que describiste, sería más dividida, porque alternante sería, contesto el teléfono, pero me pongo a cobrar, pero me pongo a pasar cajas, pero me pongo a cortar cabello. O sea, paso de una tarea a otra tarea perfectamente diferenciada. Uno de los efectos más populares es el Stroop. El Stroop pasamos de tener que enfocar mi atención en un color a tener que enfocar mi atención en una palabra. Entonces, o identifico el color o leo la palabra. Y por eso es que vamos alternando de una capacidad a otra. Ok. ¿Cómo puedo incrementarlos? Así, sentándome y haciendo esas características, esas habilidades. Por ejemplo, a mí me pasó algo curioso.
cuando yo estaba escribiendo mi tesis, yo no podía permanecer más de 20 minutos sentado. Me mareaba, me dormía, me aburría, me desconectaba. Entonces, la forma en la que intenté enfocar esa parte fue, me siento enfrente de la computadora 2, 3, 4 horas. Así haga algo, así no haga nada. Pero el chiste es sentarse. Mientras más capacidades vas captando, mejores resultados vas teniendo. Pero se tiene que hacer con fuerza bruta. En la memoria podemos usar estrategias. Claro que hay procesos atencionales que también responden al proceso de memorizas, de estrategias alrededor con claves, con señalizaciones, pero la atención, si tenemos un cerebro normal, se trabaja de esa manera, casi haciendo que el paciente haga lo que no puede hacer, para que con la práctica pueda hacerlo. Oye, y dentro de las atenciones podemos ocupar varias atenciones. A lo mejor en este ejemplo que nos platicabas de, estoy haciendo algo y en ese algo pongo la atención focal, pero dentro de esa atención focal yo también estoy dividiéndola. Entonces estoy haciendo una atención dividida, pero a la vez focal y a la vez sostenida, porque es por, si no se me quema la sopa, ¿no? Y también es selectiva porque yo estoy eligiendo a qué hacerle caso y a qué no. O sea, puede ser así, o sea, así funciona. Puede ser así, de hecho todas las atenciones corren de forma paralela y simultánea. No es que ahorita yo esté manteniendo mi foco respondiendo a tu pregunta e ignore porque no vi la pregunta, ya dos preguntas que nos hace Javi, ¿sale? Sin embargo, ese switcheo entre la pregunta de Javi, tu respuesta, tu nueva pregunta, la conversación de Xavi, eso es atenciones que van ocurriendo en paralelo a lo largo del tiempo. Si no se hace de forma controlada, provoca estrés y el estrés causa mayores problemas a largo plazo que los que resuelve a corto. Porque hacen las proyecciones de adrenalina y shalala. Sí se puede, aunque repito, es parte de. Vamos a contestar lo que nos preguntan Javi. Por ejemplo, la persona que tiene déficit de atención tiene mayor problema en la atención alternante. Técnicamente en todas. En el foco atencional, en la atención sostenida, en la atención selectiva, en la atención dividida. Sí en la alternante, pero más en este tipo. ¿Por qué? Porque las personas no pueden concentrarse, no pueden enfocarse, no pueden dirigir su atención a esos segmentos. Y nos pregunta, o sea que para mejorar la atención se necesita obligarte a poner atención. Sí, obligarte a poner atención y enfocarte precisamente en cada una de los criterios y resoluciones de cómo se logra este proceso atencional. Veamos, Javi, ¿me apoyas con la lectura de la atención dividida? Dice, atención dividida. Capacidad para atender a dos estímulos al mismo tiempo. Habilidad para distribuir los recursos atencionales entre diferentes tareas. Muchas gracias. Y en ese sentido, vamos a observar lo que ya habíamos comentado en clase. Las mujeres son expertas para poder poner estímulos distintos al mismo tiempo. Y entonces están manejando vaquillas, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces, se estacionan y ponen el radio. Habemos hombres que para estacionarnos tenemos que tener todo en silencio porque no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Nos dice Yadari, en las personas con síndrome de Down pasa lo mismo. Depende. Síndrome de Down, por definición, tienen problemas frontales. Les es más difícil regular y regularse a sí mismos, y por ello es más difícil que tengan procesos atencionales más complejos. ¿Por qué las tienen? Porque tienen una estructura interhemisférica más fuerte, casi al doble de las fibras que nosotros tenemos.
¿Han visto esas personas que son muy delgadas pero muy fuertes? Los que les dicen, no, hombre, es que estás corrioso, estás fibroso. Es porque existen mayor cantidad de fibras musculares en su cuerpo y eso hace que tengan mayor fuerza, literal, mayor apriete, mayor empuje, mayor demostración de torque. Las mujeres tienen esa conexión por la hormona que hace que se activen. Técnicamente todos somos niñas cuando nos gestamos, pero hay cierto proceso eh, en una etapa embrionaria en donde los hombres utilizamos una hormona de más que nos hace que nuestra X se convierta en Y. Entre ¿A qué te refieres, Liz? No entiendo. Entonces, cuando este hemisferio se empieza a unir, la conexión se hace más fibrosa en las mujeres que en los hombres. Y es esa puente que hace que ellas tengan mayores habilidades, sobre todo con esta atención. Estás fibroso, ok. Veamos un poquito cada uno de los fenómenos, ya intentando bajarlo más a su definición, ¿sale? Arousal es la práctica de estar despierto y de mantenernos alerta. Implica la capacidad de seguir estímulos y órdenes y es la activación general del organismo. Para que yo tenga un arousal significa que estoy muy enfocado. ¿Cómo podría verse complejo? ¿Cómo podría verse afectado? ¿En coma? ¿Desorientado? ¿Con sueño? ¿Con delirios? ¿O con ausencia de reflejo de orientación? Y después de la fiesta en Cholula, en donde tomamos de más, en donde comimos de más, en donde quizá usamos cosas de más, nos despertamos, son las 3 de la mañana. Y me voy corriendo a la universidad en vivo, ¿no? Y voy diciendo, chin, ya no llego, chin, del Uber, chin, ya me quedé sin dinero, chin. ¿Y qué creen? Resulta que me fui el viernes y es el sábado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estas violencias nos provoca esta desorientación y nos perdemos dentro de la administración del espacio-tiempo. Veamos la atención focalizada. Es una habilidad que tenemos para orientarnos, para rastrear visualmente y para enfocar nuestra atención en los diferentes estímulos, no importando el tiempo de duración del estímulo. ¿Cómo podemos observar eso? Cuando podemos ignorar estímulos presentados en el campo visual y nos ponemos a prueba nosotros como hombres. Vamos de la mano con nuestra chica, estamos muy felices, muy contentos y de repente se aparece 3 señoritas en minifalda. ¿Qué pasa? Tenemos que enfocarnos, decir, no voy a rastrear visualmente ninguno de los estímulos que nos están presentando en la calle. ¿Por qué? Debo de mantenerme ahí, como caballo. A veces se logra, a veces no se logra. ¿Se entiende? Sí. Oye, ¿puedes pasarle a la 9? ¿Mande? ¿Puedes pasarle a la 9? Rapidísimo. No me le voy a tomar una foto. Arousal Ajá. es esta fuerza, esta capacidad que nos decía Liz. Atención focalizada, habilidad para orientarnos, para rastrear visualmente, para enfocar nuestra atención en diferentes estímulos. La sostenida, veamos cómo nos dice, es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado y tiene 2 componentes, de vigilancia y de control mental. El de vigilancia implica que cuando la tarea es de detección y de concentración, se debe de tener
en general cuidado con otras tareas cognitivas, porque vigilamos constantemente todas esas situaciones alrededor. Estamos en la playa y yo mantengo mi atención vigilando el mar. Y a veces voy a tener referencias extrañas, distintas de tareas cognitivas. Este subcomponente de la atención sostenida también va a ser de control mental y de memoria operativa. En estas tareas implica que el mantenimiento de la información de la manipulación esté de manera activa en la mente. ¿Cómo es eso? Voy a depositar al cajero, me llevo la cuenta bancaria en la tarjeta, en el celular, pero ¿qué creen? Ya no me dan chance de sacar mi celular, entonces tengo que conservar 16 números para poder darle al cajero el celular y no tener que salir y traer el celular y arriba y abajo. Eso es control mental. Decir, a ver, me tengo que aprender 9 números, no se me van a olvidar, 9 números si aguanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si tenemos una atención sostenida baja? Que podemos presentar fatiga y bajo rendimiento. Ay, no me gusta. Ay, ya me voy. Ay, el profe está aburrido. Ay, las calificaciones no me interesan. ¿Se entiende? Selectiva. Es la capacidad de reseleccionar de entre varias posibles la información relevante a procesar o el esquema de acción apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se atiende a otros. Los pacientes con alteraciones en este nivel sufren numerosas distracciones, ya sea por estímulos externos o internos. Si nos va mal, nos distraemos, respondemos cosas inapropiadas al entorno, somos incapaces de realizar tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que me pregunte algo referente a la clase. Profe, ¿y los niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, les pasa lo mismo? Sí, ¿Todas las áreas? en general la atención cuando es vulnerable puede ser vulnerable en todas las circunstancias. Hay que hacer valoraciones muy específicas para ver qué vulnerabilidad es la que se puede encontrar, pero puede ser una situación muy generalizada. Ponga atención, profe. Ah, No, porque estoy concentrándome con la melodía del gas. ¿No se escucha? Pues nada más dice el gas y ya es todo lo se que sabe escuchan decir. los gallos, las Ah, vacas. también le ponen atención. Prefieren ponerle atención al gas. No, no, pero el gas ya es un sonido universal, profe. En ese caso, recordemos, si la atención selectiva no está bien, vamos a distraernos, vamos a tener respuestas inapropiadas al entorno, vamos a ser incapaces de finalizar tareas. Los proyectos siempre serán proyectos inacabables y vamos a tener incapacidad de inhibir información irrelevante y cambiar rápidamente el foco atencional. ¿Vieron mi habilidad para decirles el gas y para evitar que vieran que estaba cerrando los ojos? Atención alternante. Es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos distintos, diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. Las alteraciones en este nivel implican al paciente cambie rápidamente de forma fluida entre tareas. ¿Y cómo podemos ver errores? Cuando hay conducta rígida con las respuestas perseverativas sin orientar ni atender respuestas demandadas por el entorno. O sea,
No atiendo lo que me dice la gente y no logro cambiar rápidamente de un modo a otro. Y veamos, por último, atención dividida, que es la capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Y esta nos va a llevar a tener dificultades cuando tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo. Conversar y cocinar. Manejar y el radio, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Vamos a parar la grabación. Me quedo con ustedes en chat y recordemos esa parte.